Qué bueno, ¿son de regreso? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, fíjate una. Fíjate dos, fíjate dos. Una de reactivo y una de. O sea, yo. Bien, muy buenas tardes. Sí. Hay un pequeño problema con el data, pero vamos a seguir trabajando con la proyección del data normal. ¿Sí? Para la sesión, para poder continuar desarrollando la sesión de hoy. ¿Sí? También tengo compañeros que se encuentran, pero ahora en modalidad. Ahora sí, vos hablas. Modalidad que. Nos vemos. De girarnos hacia allá. Sí, pero el mismo puesto. Vamos a estar así. No, pero no se preocupen que es muy poco lo que vamos a trabajar con data, solamente vamos a para pasar algunas. Para comprobar si es que hacía falta 20 haciéndose sonar solo una mano. Y Entonces estamos en el contexto de ya pasar a la segunda unidad, donde en esta segunda unidad implica ya una segunda actividad de evaluación. Cada uno de ustedes eligió y seleccionó una experiencia para desarrollar. Tenemos el experimento número 9 de la síntesis de la aspirina. ¿De quiénes son? Ahí invito a que se junten los que son propios de esa experiencia. Francisca no vino. Luego está el experimento 2 sobre la destilación, sobre la técnica de destilación. La otra se va a conectar al tiro que está allá en su casa. La del aire desplastificado de Priestley, el experimento 5. ¿De quién era? ¿No? lo que pasa es que en ese experimento hay dos grupos, si no me equivoco, que tienen el experimento 8. Sí, en nosotros, la Fabi, el espectrograma, porque ellas podían hacerlo presencial y había otro grupo que estaba, y nosotros con el Nacho queríamos hacerlo del aire, Sí. pero como ya lo habían ocupado, teníamos otro. Pero si ahora nadie va a hacer el del aire, podríamos cambiar o. ¿Sí? Entonces, para hoy, la idea es poder trabajar en dos cosas. Ah, sí, está claro. Aparte, voy a repartir nuevamente para los que no tienen o los que no han podido completar la papeleta de materiales. Ustedes la tienen ya completa las dos. Sí, me falta que ustedes puedan la clave, no. Los materiales
fluido y de reactivo. Sí. ¿Ustedes? No. Tienen que ver con la del laboratorio no la completen porque hoy me van a confirmar cuál va a ser el laboratorio, ¿sí? Así que esa información la puedo yo incorporar. Ah, igual ya lo decimos, No pero se preocupen. ¿correcto? No podemos escuchar y- Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy? La sesión de hoy la vamos a dividir en tres momentos. El primer momento es revisar el guión que les acabo de entregar para que lo discutan con sus compañeros, ¿sí? Y puedan ahí estudiar, ver qué preguntas aparecen en el documento de trabajo, poderlas discutir, ¿cierto? Como equipo. Y intentar completar el diagrama heurístico que ahí aparece, ¿sí? Es decir, una parte nada más, con la información que aparece en el documento, que vendría siendo la información con respecto al lenguaje, con respecto a los modelos, con respecto a la tecnología del pasado, ¿sí? Que esa información la van a obtener del guión, ¿sí? Y la del presente tiene que ver cómo se vive y se entiende y se comprende los fenómenos desde una visión más actualizada de la ciencia, o buscando una concepción, digamos, actual de qué lenguajes en rigor se manejan frente a esos conceptos que aparecen ahí en el documento de trabajo. Ese sería como el primer momento. El segundo momento va a ser revisar, una vez que ya discutan la guía, completen el diagrama, completar si es que todavía les falta revisar información respectiva a las papeletas, que sea tanto de reactivos o tanto de materiales. Se tienen que asegurar de que vayan todos los materiales y todos los reactivos, porque como estamos en una situación media compleja de pandemia en los laboratorios, el arsenalero va a revisar la lista y nos va a entregar esos materiales. Si les falta algo, después no vamos a poder pedirle ese material extra a la persona que está a cargo dentro de los reactivos como de los materiales. Por eso tienen que imaginar y representarse que están en el laboratorio, ¿sí? Y que van a ir desarrollando cada proceso, cada paso, y que por cada paso hay un material o un reactivo destinado para ello, ¿sí? Así que les invito a que podamos hacer ese ejercicio mental, ¿sí? Para hacer como esta suerte de recorrido desde el inicio, el desarrollo y el cierre de la experiencia que van a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, son las 12:30. Vamos a dejar 15 minutos para que puedan ahí revisar el guión de laboratorio, discutirlo, y posteriormente cada grupo va a tener ahí unos minutitos para que puedan contar y explicar de qué se trata la experiencia, ¿de acuerdo? Y en virtud de eso, hacer la revisión del listado de materiales que van a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, uno. Revisar el guión, laboratorio. Discutir ideas claves y revisar, y también sería revisar materiales. Materiales y reactivos a usar. ¿Sí? Y para esto vamos a dar 15 minutos. ¿Sí? Luego en un momento 2, vamos a explicar, ¿sí?, en qué consiste la experiencia, ¿sí?, y revisar el listado de materiales reactivos usados.
¿No qué? ¿Sí? Y para esto dejaremos otros unos 20 minutos para explicar eso. ¿Sí? Entonces ponemos en pausa la grabación. ¿Pero qué ponemos en el tema de materiales, el instrumento donde va el agua destilada? Sí, claro, todo. Todo. Pero eso serían los materiales, no es no. Vamos entonces a reanudar ahora la sesión para que se nos incorpore Sofía. Sí, habíamos dicho en este primer momento íbamos a dar 15 minutos para que pudieran revisar el guión, discutir las ideas clave y poder revisar material interactivo. Entonces, invitamos al grupo de Francisca que nos cuente más o menos cuál es la experiencia, de qué se trata, cuáles son como los procedimientos claves a tener en cuenta, de cuáles serían los puntos ahí, el análisis de riesgo que tener en cuenta a la hora de desarrollar esa práctica. ¿Sí? No sé si nos pueden comentar un poquitito sobre eso. Estamos rellenando eso, entonces, Pero como idea global, como idea general. ¿De qué se trata la experiencia que tienen que realizar? Tenemos que sintetizar actividades y hacer la selección. Ajá. Okay. Una de las cosas que dijo que, como describimos, no sé si se puede considerar que tenemos que trabajar con ácido sulfúrico concentrado. Ajá. Pero tenemos que trabajar bajo campana, usar guantes de frío. Ajá. También las reacciones exotérmicas, por lo tanto, también tenemos que tener cuidado con la aplicación de Sí, de acuerdo. ¿Y por qué eligieron la síntesis de la aspirina? Se veía entretenida. Pero aparte de eso, desde el punto de vista histórico, ¿por qué es importante la síntesis de la aspirina? o sea, produce malestares. O sea, la síntesis de la aspirina viene siendo un hito dentro de la historia de nuestra disciplina, donde se usa el conocimiento químico, ¿cierto?, para beneficio de la humanidad en el tratamiento paliativo de ciertas enfermedades, y de sobremanera es un momento icónico dentro de la disciplina porque permite dar cuenta a la comunidad, ¿cierto?, de cómo la disciplina puede ser, ¿cierto?, y es beneficioso para las personas. Es decir, normalmente cuando uno habla de química se relaciona con, no sé, pues, explosiones, venenos y una serie de cosas. Pero acá tenemos una síntesis de un producto que produce ciertos alivios y bienestar ante determinadas enfermedades, ¿cierto? Por lo cual es un hito que marca, ¿sí?, no menor, dentro de nuestra disciplina. Bien, estupendo. Por acá ustedes, ¿cuál es el experimento que van a desarrollar? Yo sé Fresnel. Ajá. Ahora sobre el aire electroquitado. Sobre el aire electroquitado, ¿ok? ¿Y cuál es la idea central que hay detrás de esta experiencia? Porque Johann Presley creía en la teoría del flogisto, Ajá. en que había un compuesto que se le agregaba para poder combustionar cualquier cosa. Ajá. O sea, el principio con el cual se combustionan las cosas, ¿ok? Se le llamaba flogisto.
¿De acuerdo? Donde él, de cierta manera, prende, o sea, quema mercurio, Ujú. óxido de mercurio, Ajá. y nota que pasa de ser un material rojo a ser de nuevo un mercurio plateado. Y dice que lo que se liberó era flojísimo, Ajá. siendo que era óxido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, con el Entonces, no experimento, ayuda. ¿permite ilustrar qué cosa? Que, o sea, lo que logró él fue que gracias a eso se descubre el oxígeno. Bueno, después hay varios estudios, toda la OCIER, que dice que el flogistro era una teoría como casi idiota, que no le encontraba ni pies ni cabeza, por ende decía que lo que se liberaba era solo oxígeno, Ujú. nada más que eso. ¿Y cuáles serían los puntos clave del experimento que van a desarrollar ustedes? Recolectar, por un lado, el oxígeno, ¿cierto? Ahí hay que tener cuidado con un gas inflamable. Y por otro lado, bueno, cómo van a recolectar el mercurio también, que también es altamente tóxico, trabajan con mercurio. ¿Sí? Casi se tiene que ocupar. Sería Seguridad y muestras pequeñas de mercurio con las cuales van a trabajar. Y finalmente por acá. Ajá. Un sencillo como la línea de unos científicos del año 700, 120, y inventó un metero para calentar, y en eso inventó sales metálicas, y según la llama, el color de la llama, y la iba anotando, y esto la longitud de onda. Ujú. ¿Y cuáles serían los aspectos claves de la experiencia que van a desarrollar ustedes en grupo? Interacción entre radiación y materia, Interacciones entre radiación y materia. Ok, muy bien. diferencia de longitud de onda de distintos elementos. Y diferencia en longitud de onda de distintos elementos. ¿De acuerdo? Estupendo. ¿Y Sofía? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Estás por ahí, Sofía? También van a trabajar el de espectroscopía. ¿Ok? Bien, de acuerdo, no tienes micrófono, no hay problema. De acuerdo. También trabajar entonces la espectroscopía. Bien. Para la síntesis de la aspirina, ¿qué materiales van a necesitar? Hicieron el recorrido mental del experimento, ¿no? Cuéntenos ahí qué es lo que van a tener. ¿Qué es lo que van a tener que utilizar? Las bases del medio, Ajá. y beta graduada, Ok. o puede ser aponazo, que sea de DNA, Sí. pero beta de CNR, Ujú. líquido reloj, termómetro, la Perfecto. calculadora, el mudo líquido, el filtro, la manguera para filtrar el vacío, la esponja, el Y si van a filtrar, necesitan papel filtro, ¿no? También. Ah, ya. el instrumento ahí también necesitamos pinzas, básculas, guantes, papel PH, papel aluminio, parafina, lente de seguridad, receta. Sí. Bien. Por acá, para el desarrollo de la espectroscopía, ¿qué van a necesitar materiales? Ajá. Alambre de parrilla, alambre, tengo una duda, Acá se utiliza alambre de o el cromo o micro, nicromo. esa misma, pero para eso son fáciles. No, viene el alambre, Ah, ya. viene fijado a un, digamos, dispositivo de vidrio. Todos los vídeos de los ¿Reloj?
según la cantidad de sales que vayamos a utilizar. ¿Qué sales van a utilizar? Son de espacio, la que se puede hacer. Claro, sobre todo. Sí. Súper, estupendo. Tal vez pone una pinza de madera para sujetar el... ¿Y ustedes están ahí armando la lista todavía? Sí, bueno, en verdad ya la tenemos, sí, ya sabemos cómo usar. La ponen en el centro, cuando no entra en el centro. Hay un logo plástico, el cual... Y luego es un tipo de vídeo, pero para mostrar. Ah, No, para que para todos lados, para estar la entonces, por eso, lo que pasa es que tiene que estar el lugar para atrás, sumergido en agua, para que no se escape los pies. Y el ligero punce con el tubo de ensayo con un poquito de oxígeno, también con tapón y con el estado toda la energía. Entonces, a medida que se va calentando, el oxígeno va a salir y pasa por todo el tubo hasta recaptularse en el banco. o van a usar una probeta invertida, ¿no? Sí, habíamos visto un matray invertido, una probeta, igual te y son una matra o una probeta, lo que sea. Trabajar con la probeta tiene esta particularidad de que tiene esta cantidad de agua. El propio gas, el oxígeno va a empezar a desplazar el agua y va a quedar atrasado de el volumen, entonces que no entra la probeta. Bien, pasemos ahora a revisar el segundo momento que implicaba poder mirar, ¿sí? Diagrama heurístico, ¿sí? Bien. Entonces, la idea de este diagrama, ¿sí?, es que este diagrama les va a permitir posteriormente tanto guiar y orientar la discusión, que van a tener que levantar en la construcción del póster, ¿sí?, como también poder hacer este proceso, ¿sí?, de ir comparando ciertos elementos o aspectos que se abordaban o se discutían en el pasado y cómo se discuten precisamente hoy en el presente. ¿Sí? Por ejemplo, si lo vamos completando, el tema vendría siendo, podría ser un título de la experiencia o puede ser un título alternativo, pero vinculado con la experiencia, por ejemplo. ¿Sí? Los hechos corresponderían a observaciones que ustedes van a realizar en torno a, por ejemplo, en este caso, un hecho sería para aliviar ciertos dolores o afecciones, se encuentra que en el ácido acetil salicílico que se extraía antiguamente del sauce, es posteriormente sintetizado a nivel de laboratorio a partir de el ácido salicílico. Pregunta, ¿sí?, que estaría centrada en torno al experimento. ¿Cuál sería la pregunta? Sería. En este caso, ¿cuál sería la pregunta? Que serían desde la espectroscopía o desde el aire ionizado. ¿Cómo sería esa pregunta? ¿O cuál sería esa pregunta? No sé si está ahí, lo coloqué. ¿Cómo se fabrica la espina? ¿Y cómo es igual a la ¿Okay? ¿Cómo se sintetiza la espina? ¿Okay? ¿Sí? ¿De qué forma se sintetiza la espina? Bien. Luego tendríamos conceptos del pasado y del presente, en términos de aplicaciones, en términos de lenguaje, en términos de modelo, ¿sí?, en términos de metodología, es decir, cuáles son los procedimientos para la obtención de datos que usar, los procedimientos para
obtener resultados y los análisis y conclusiones derivados de los proyectos, una vez que ya tengan esos activos dados, ¿sí? Entonces la idea es ir completando, ¿sí?, este diagrama en virtud de los elementos que aparecen allí para, de esa forma, tener los insumos para posteriormente elaborar y construir el póster, ¿sí? Y para construir el póster, ¿sí?, también tenemos acá en el aula unas orientaciones, ¿sí?, donde en estas orientaciones pueden ir chequeando y revisando en qué consiste el póster científico, ¿sí? Ventajas que tiene el póster, estructura, ¿sí? Hay un póster en formato horizontal y en formato vertical, ¿sí? Ahí están las dos plantillas. Y los elementos que tienen que ver con la estructura y cada apartado del póster, como también, por ejemplo, este mismo artículo les da algunas orientaciones sobre, por ejemplo, acá al final, tamaños de letra, ¿sí?, con respecto al título, ¿sí?, con respecto al tamaño de letra de los subtítulos, para el texto mismo, por ejemplo. Opciones de letras que se sugieren para elaborar pósters, ¿sí?, entre otros, ¿sí? Y además, acá tienen una plantilla para poder sobre esa plantilla trabajar, ¿sí? Entonces acá tienen la plantilla para elaborar, ir elaborando el post. Título, una introducción. ¿Sí? Ahí lo más importante es que el día que desarrollemos la experiencia, que es el día martes, que es el día que tenemos una sesión presencial, puedan sacar fotos, ¿sí? O sea, que todos son elementos que se ponen dentro de su podcast, ¿sí? Como hemos ido trabajando tanto hoy, estamos trabajando en el diagrama holístico, en las papeletas, ¿sí?, y la sesión presencial es el día martes donde vamos a hacer esto. El día lunes es el día de trabajo personal para cada uno de ustedes, donde el día que puedan chequear, revisar, leer, dialogar, ponerse de acuerdo qué es lo que va a hacer cada uno de ustedes para que el día martes lleguen directamente a aplicar digamos, la planificación que como grupo han discutido para desarrollar la experiencia. Recuerden el martes traer también su delantal, ¿sí?, para poder hacer un ingreso apropiado al laboratorio, ¿de acuerdo? Bien, preguntas, dudas, consultas. ¿No? Bien, en tu caso, Sofía, van a construir el espectrofotómetro que yo les sugerí desde la página web que proporcioné en el chat, ¿sí? Y lo que van a, en vez de sondear sales metálicas, lo que van a sondear son, por ejemplo, la luz que emana una ampolleta de tu casa, la luz que ingresa por la ventana de tu casa, a lo mejor acercarse y mirar con mucha precaución tal vez la llama que sale de el mechero de la cocina, ¿sí?, o sea, el fogón de la cocina, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, usando el mismo fogón de la cocina, tal vez podrían
utilizar alguna sal, como puede ser, por ejemplo, cloruro de sodio, sal común, ¿sí? Van a ver ahí una flama de color amarillo, y esa flama a lo mejor pueden sondearla con el aparato, con el sistema. Ahí te puedo también mandar, Sofía, algunas orientaciones sobre qué cosas pueden hacer para poder abordar el experimento. ¿Te parece? Ok. Bien. 1:15. Preguntas, dudas. ¿Por acá? Creo que sí. El alarme. En este caso, tú, en ese Como no haya venido doblado, por simplemente como tubo de vidrio doblado. Tapone ororados. No, eso no. ¿Cuál te falta? La de material de Bien, Sofía, ¿tienes preguntas? ¿Más dudas? ¿Más consultas? Ok, entonces vamos a dejar hasta acá la transmisión, porque tus compañeros van a quedarse terminando la lista de materiales y cerraríamos la clase de hoy, ¿les parece? Súper, entonces nos encontramos la próxima semana. Vamos a estar transmitiendo desde el laboratorio lo que van a estar haciendo tus compañeros para que puedan ver ahí cómo trabajan, qué es lo que hacen, ¿de acuerdo? Súper, bien. Hasta entonces. Nos vemos, Sofía. Gracias. Pues,